Hacía rato que no sabíamos de Luis Hermosilla, quien fuera el abogado más importante de la plaza en la región metropolitana y uno, indudablemente, de los abogados más importantes de nuestro país, por lo menos más influyente. Eh, no hemos tenido noticias de él. ¿Se lo irá a formalizar? ¿No se lo irá a formalizar? ¿Qué estará pasando con eso? Bueno, Zipper le sigue la huella muy de cerca a Luis Hermosilla, quien fuera, insisto, uno de los hombres más poderosos de nuestro país. Yo creo que todavía, fíjese, sigue siendo muy poderoso. Leamos el artículo de Zipper, dice: los chats de Hermosilla con el ministro Matus, participación en la defensa de Chadwick y solicitud de confidencialidad. Así se titula esta nota que hizo el colega don Nicolás Sepúlveda, quien es el colega que ha seguido de cerca esta causa en particular. Ahí está Hermosilla, el señor Chadwick, quien fuera ministro de la administración de Sebastián Piñera, y aquí vemos a un ministro de la Corte Suprema. A pesar que el ministro Jean-Pierre Matus, que está ahí en la fotografía, aseguró que no tiene chats con el penalista investigado por la Fiscalía, lo cierto es que el celular de Luis Hermosilla sí están respaldadas conversaciones entre ambos. En estos diálogos está la huella de la secreta participación de Matus, el ministro de la Suprema, en la defensa del exministro del Interior Andrés Chadwick cuando en el año 2019 enfrentó una acusación constitucional en el Congreso. Matus, antes de arribar a la Suprema, consiguió un informe en derecho del experto penalista alemán Kay Ambos y le solicitó reserva de esa ayuda a Hermosilla, ya que entonces Matus era asesor del ejército. Los chats también aparecen conversaciones de Hermosilla con dos importantes asesores del presidente Sebastián Piñera, a través de los cuales el abogado buscaba incidir en los nombramientos judiciales. Vale decir, tú me ayudas y yo te ayudo para que seas electo en la Corte Suprema. Ese es un poco el juego que entiendo que hace rato que está dando vuelta en la Corte Suprema. Se llamó a un comité de ética de la Corte Suprema para investigar esta circunstancia, y uno de los ministros o ministras, en particular una de las ministras investigadas, reclamó por esta instancia, diciendo que ese comité de ética de la Suprema no tiene jurisdicción, no hay normativa, en fin. Y ahí estamos. Pero hay preocupación en la Corte Suprema sobre cómo se han nombrado los ministros. Veamos cómo engancha el artículo de Zipper. Dice: el jueves 11 de julio, ahora recién pasado supongo yo, el ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus desmintió la existencia de chats entre él y el abogado Luis Hermosilla. En una conferencia de prensa de más de 10 minutos realizada en los pasillos de la Corte, señaló que esos chats no existían. Esos WhatsApp que son falsos, porque yo les sugeriría que lean con detalle la noticia que aparece en Zipper, y ustedes van a ver que no hay ningún WhatsApp mío. ¿Por qué no hay? Yo se los desmiento. Ofreció esa conferencia para cuestionar la investigación que la Comisión de Ética de la Corte Suprema inició por presunto tráfico de influencias, donde Matus es investigado junto a sus pares Ángela Vivanco, María Teresa Letelier y Mario Carroza. Matus hizo referencia al reportaje que Zipper publicó en marzo, donde se reveló la existencia de chats en el celular de Hermosilla que daban cuenta de su influencia cuando el gobierno debía nominar a candidatos a las Cortes. Ahí está el artículo, lo cita Zipper. Después de la publicación de ese reportaje, el ministro Matus ya había dicho que no existían chats entre él y Hermosilla. Yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chats por escrito, aseguró entonces a La Tercera. Ahora reiteró esa versión: no hay y no van a haber, dijo. Pero lo cierto es que estos mensajes sí existen.
Así lo indicaron a CIPER diversas fuentes que han tenido acceso a los WhatsApp del celular de Hermosilla. Hasta ahora han tenido acceso a esos documentos al menos los funcionarios policiales que descargaron el material del dispositivo, los equipos de la Fiscalía Oriente, que lidera bajo absoluto sigilo una indagatoria por soborno, cohecho y otros delitos, y la defensa del penalista, que también tiene respaldo en algunas conversaciones. Y aquí lo que nos está diciendo el colega es que de alguna de estas fuentes puede haber salido la confirmación a CIPER. Los chats de Hermosilla también dan cuenta de las gestiones que realizó el entonces asesor de gobierno para que el presidente Sebastián Piñera escogiera a Matus como su candidato a la Suprema el 2021. Sí, pero además pudo corroborar que el llamado segundo piso de la moneda cumplió un rol en algunos nombramientos judiciales en esa época, y fue a través de estos asesores muy cercanos a Piñera que Hermosilla hizo llegar sus recomendaciones. Ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, negando los chats, y ahora CIPER publicando los chats. En las conversaciones vía WhatsApp respaldadas en el celular de Luis Hermosilla, aparece la ruta de su influencia en nombramientos judiciales durante el segundo mandato de Sebastián Piñera. Para este reportaje, CIPER pudo chequear que los nombramientos judiciales de esa administración no pasaban exclusivamente por el Ministerio de Justicia. Un equipo de asesores del segundo piso también debía recoger recomendaciones y chequear antecedentes. Fue a través de las conversaciones con personal del segundo piso de Piñera que Hermosilla también influyó en el nombramiento, como los de los Supremos Jean-Pierre Matus y Ángela Vivanco, o el del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Havner le dijo a CIPER que su equipo del segundo piso le correspondía recabar antecedentes cuando debían designar cargos en el Poder Judicial. En algunas ocasiones se le encargaba al equipo del que yo era parte analizar fallos de los candidatos, leer los libros que hubiesen escrito, etcétera, y recabar opiniones de abogados. El número de personas le daban recomendaciones en estas instancias. Todo esto tiene su génesis en el nombramiento de los ministros a la Corte Suprema. Yo lo he dicho aquí en otras oportunidades, obviamente yo aquí solo leo y comento algunas cosillas, pero si hay independencia de los poderes del Estado, si el poder ejecutivo es independiente del poder legislativo y a la vez es independiente del poder judicial, si hay independencia de los poderes, ¿por qué el poder ejecutivo tiene que nombrar a los integrantes del poder judicial? Y lo hace en participación incluso con el poder legislativo, ¿no es cierto? Porque los nombramientos de los supremos pasan también por el Congreso. Entonces, los ministros de la Suprema, los ministros de las Cortes de Apelaciones deberían ser designados no porque son afines o no a un gobierno determinado, no porque fallaron tal o cual causa en contra o a favor de un funcionario de gobierno. Eso no debería estar en el análisis para escoger un ministro para la Suprema. Y está, lamentablemente está. Por eso es que se produce todo esto. Por eso es que la decisión de un ministro de la Suprema es una decisión política, no es una decisión técnica. Y eso es un error. Debería ser designado un juez con una brillante carrera judicial, con fallos redactados de su puño y letra brillantes, con aquellos que sientan jurisprudencia, con aquellos que son justos, con aquellos que no tienen tacha ni mácula, pero no es lo que sucede en la práctica. Entonces, como está ese caldo de cultivo, se presta para que el señor Hermosilla llame a un juez y le diga, oye, ayúdame con esto, asesórame aquí. Entonces después Hermosilla le responde como diciéndole al presidente Piñera, ya fallecido, ¿no es cierto? Oiga, nombre a este porque este es de nuestro lado, entonces nos va a ayudar. Entonces ahí todo eso es muy feo y se ve muy mal. Nada de esto pasaría si los argumentos de los jueces fuesen distintos. Bueno, CNN se hace eco también de esta nota, revela nuevos chats de Luis Hermosilla con ministro de la Corte Suprema, lo ayudó en la defensa de Andrés Chadwick. Ahí está, los dos, Hermosilla y Chadwick, cuando Chadwick era acusado constitucionalmente. Puede leer ahí también
Y bueno, y aquí tiene los descargos de Matus. A ver, dice a fines de marzo, en una entrevista con La Tercera, el propio Matus había referido a la aparición de su nombre dentro de los chats de Hermosilla, diciendo, primero quiero dejar en claro que yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con el chats por escrito, como usted ve en la publicación de sí, pero bueno, lo mismo, pero sería interesante lo que dijera Matus ahora que se han publicado ya la confirmación de sus chats con el abogado Luis Hermosilla. Pero claro, ahora seguramente va a ser más difícil que hable. Bien, les queríamos comentar esa nota. Esperamos aquí sentaditos cuando se formalice al abogado Luis Hermosilla, porque nos imaginamos que se va a formalizar, ¿no es cierto? Nos imaginamos que sí, aunque no tenemos certeza. Bueno, somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos, comparte este video, suscríbase a nuestro canal de YouTube y también colabore en saladeprensa.cl/colabora. Digite ahí, está muy facilito colaborar. Nos vemos, chao, que estén bien.